Oiga, pero yo ni siquiera quiero estar aquí, o sea, no me dieron una silla, no me dieron un escritorio, estoy usando pants. ¿Por qué no está Androx? Aquí está ni siquiera en mi sección. Es que mi traje sigue en el sastre. ¿El sastre? ¿Tenemos dinero para un sastre? Ah, ya, tú dale ya. Ok. ¿Cómo están, amantes de la crítica? Y esto ni siquiera es un micrófono. ¿Cómo están, amantes de la crítica y todo eso que dice Androx? Estamos aquí para repasar un pequeño reportaje acerca de lo que ha sucedido en la Tierra del 616 dentro del UCM que estamos creando en este canal. ¿Están listos? Pues yo espero que sí, porque a mí ya me dio calor. Hank Pym creó un proyecto de robots exploradores llamado Ultron, con la que exploró el reino cuántico buscando a su esposa, pero debido a ataques que sufrió su familia, tuvo que modificar su programación para usarlos como un arma improvisada, desechándolos después. ¡Ay, ese Hank Pym! Este programa sería recuperado a escondidas por Tony Stark para mejorarlo con una fuerza especial que defendería al mundo de amenazas extraterrestres, producto de su ansiedad después de la batalla de Nueva York, esa que pasó en 2012, gran película Avengers, pero también viéndose obligado a desechar la idea después de que el Mandarín y George Stalenton le destruyeran gran parte del proyecto. Mientras esto pasaba, el Capitán América descubrió que S.H.I.E.L.D. había sido infiltrada por Hydra desde hace mucho, y su actual líder, David Ferrari, tenía toda la intención de eliminar a los enemigos de Hydra, por lo que el héroe se encargó de esto, pero provocó una crisis en S.H.I.E.L.D. que tuvo que ser solucionada por el agente Coulson. ¿A qué apuesto es el agente Coulson? Al mismo tiempo, el Dr. Banner tuvo que hacerle frente al líder, quien estaba siendo respaldado por Hydra e IMA para un ataque bioterrorista que derivó en el ahora denominado Día G. Un evento que provocó que mucha gente mutara con radiación gamma, naciendo los ahora denominados mutados. Ahora Coulson asignó a su equipo a proteger el juicio que el gobierno está realizando en contra de Bruce Banner, al involucrarlo como causante indirecto de esta catástrofe. Y así es como seguiremos conectando puntos en cada video, haciéndoles saber qué es lo que ha pasado dentro del 616. Espero les esté gustando porque a mí no. Ya a ver si para la siguiente me dan el guión antes, me dicen con días de anticipación, me dan un sastre también a mí. Pero bueno, muchas gracias. Muy mamona la intro, ¿verdad? Así ya puedo hacerte un resumen de lo que hemos ido cambiando en esta sección, y no te ves obligado a ver los videos previos para recordar lo que verás a continuación. Y con eso en mente, es momento de retomarlo donde nos quedamos, con la segunda mitad de la temporada 2 de Agentes de S.H.I.E.L.D. y cómo esto desembocará en el gran final de la segunda fase del UCM. Habíamos establecido en el nuevo calendario de episodios de Agentes de S.H.I.E.L.D. que el episodio 12 de la segunda temporada sería reescrito para abordar las tramas de la secuela de Hulk y Daredevil. Entonces, continuemos con esto. Este episodio inicia con Coulson narrando cómo varios equipos de S.H.I.E.L.D. fueron enviados a atender la crisis del día G, rescatando a varios civiles atrapados en el fuego cruzado entre el ejército y algunos soldados contra los mutados, y que por suerte, el Dr. Banner logró detener la amenaza. Sin embargo, ahora se le ha acusado injustamente de ser quien inició el desastre en primer lugar, así que le toca defenderse en un juicio contra los generales del ejército que lo responsabilizan por el asunto. Y Coulson envió a Melinda, Sky, Mackenzie, Bobby y Lance a resguardar el lugar, aunque otros agentes también fueron enviados para ayudar. Y entre estos se encuentra el agente Pratt, interpretado por Iron E. Singleton. Antes de que inicie el juicio, los agentes discuten sobre lo acontecido, sobre cómo recientemente pelearon contra Hydra, y ahora todo esto del día G. Tiempos difíciles para los agentes, Sky es la menos participativa y más apática. Sigue afectada por todo el tema de su padre y la muerte de Trip, pero esto es pospuesto por la llegada de Bruce al tribunal junto a su prima, quien es igual interpretada por Tatiana Maslany. Recuerda, compadre, fieles al UCM también. Los agentes los escoltan, con Lance aprovechando un momento para mandarle todo su apoyo a Bruce, mencionando que está de su lado, cosa que agradece el Vengador. Aunque una vez entran, Melinda y Bobby regañan a Lance por decir abiertamente su apoyo, que no deben de influir en nada, aunque Lance, fiel a su estilo, expresa que los héroes hay que motivarlos cuando le están pasando difícil. Mientras estos charlan, Mackenzie se percata de que Sky está muy ida, y trata de consolarla por todo lo que ha pasado, pero Sky simplemente no quiere hablar. Y en eso llega el agente Pratt, acompañado del agente Eric O'Grady, quienes le piden a Mackenzie detener a unos manifestantes peleando entre sí. Y mientras se retiran, Sky se percata de qué expresan los manifestantes, pues algunos responsabilizan al Dr. Banner por el día G, mientras otros expresan que el Vengador los ayudó, y esto fue culpa de alguien más.
Recordemos que el líder desapareció. Nadie sabe que fue cosa suya. La mayoría de los testigos siguen en coma. Entre esta multitud, sobresale una persona encapuchada que se queda mirando a Sky fijamente, pero esta no se da cuenta de ello, retirándose después. Y luego Sky ve como Bobby está ayudando a un abogado ciego a entrar al juicio, Matt Murdock, a quien Bobby interroga de por qué quiere entrar si no se necesita de sus servicios. Y Matt comenta que una amiga de su compañero Foggy le compartió un acceso para este juicio, que no se puede perder algo tan importante para el mundo como lo será este evento. Una vez adentro, el juicio inicia, y mientras el abogado de los generales argumenta que Ross y Talbot siempre expresaron sospechas sobre Banner y sus investigaciones Gamma, expresando que algún día enloquecería y causaría una catástrofe, Jennifer Walter defiende a Banner con pruebas conseguidas en el cubo sobre qué investigaciones realizaba Bruce, todas encargadas por el propio Ross. Esto sigue, y a Bruce lo acusan de manipular la información al vender que fue alguien llamado el líder quien causó todo esto, pero que no existen pruebas que corroboren su existencia. Y cuando Jennifer expresa que el hombre absorbente o los UFOs pueden servir como testigos, el tribunal menciona que estos se encuentran también en coma, cosa que Jennifer encuentra muy conveniente. Acá adentro, Lance y Melinda están viendo el juicio, con Lance también comentándole a Melinda que encuentra muy conveniente que todos los testigos de ese día sigan en coma, cuando ya muchos afectados por la nube Sax han ido despertando. Y si bien Melinda al inicio le dice a Lance que deje de decir conjeturas, luego se le expresa que, pese a ser conveniente, es cierto, tanto los criminales como los amigos de Bruce siguen en coma, que no hay forma de que nadie esté alterando esto, pues están en disposición de S.H.I.E.L.D. y los criminales están resguardados en la balsa. Matt está escuchando el juicio, usando sus sentidos aumentados para monitorear los ritmos cardíacos de todos, y justo ahí es cuando detecta cómo uno aumenta demasiado, pero al percatarse quién es el cardíaco, se percata que es el agente Pratt, quien anda checando su reloj, muy ansioso, lo que deja extrañado a Murdock. Afuera, Bobby y Mackenzie intentan separar a los manifestantes peleándose, mientras Sky los monitorea en la entrada del juicio, al lado de Eric, y un agente de S.H.I.E.L.D. con la cara cubierta por un casco. Eric en ese momento le comenta a Sky cómo en los últimos años han tenido que resolver una cantidad de casos alocados, bromeando con que incluso a él le tocó pelearse contra unos escarabajos y conejos gigantes, lo que le da risa a Sky. Por cierto, me acabo de dar cuenta que en ningún momento te he dicho quién interpreta a Eric. Perdón. Quiero que sea interpretado por Glenn Howerton. Creo que sí le queda. Por los chistes de Eric, Sky se va relajando, y ambos se percatan de que el otro agente no expresa nada, así que le dicen que no esté tan tenso, que la situación va bien, pero el agente sigue en silencio. El tribunal pide un descanso en el juicio, y Jennifer y Bruce charlan mientras los jueces, los acusadores y sus abogados se retiran, con Bruce mencionando que ahora se da cuenta que todo el ejército lo odia, y esto sería más fácil si sus amigos pudieran defenderlo. Jennifer le pregunta si no pueden llamar a los Vengadores, y Bruce dice que no tiene caso, recaerá en lo mismo, no hay ningún testigo físico que haya visto al líder, pero justo una notificación le llega a Jennifer en su celular, sonriendo y diciéndole a su primo que su suerte ha cambiado, que tanto Betty como su padre han despertado, y al menos el general ya está en camino para testificar, cosa que relaja a Banner. Y a la conversación justo llega Matt, expresando que es fan del trabajo que ha realizado Bruce, tanto como doctor como vengador, y si se lo permite, cree que puede dar ciertos consejos sobre lo que ha ido notando y escuchando. Al ver esto, Lance le pregunta a Melinda si no deberían de impedir que un abogado externo aconseje a los que se deben de defender, y Melinda solo voltea a ver a Lance y le expresa que no se supone que a los héroes hay que motivarlos en los momentos difíciles, sonriendo Lance por esto. Matt les comenta que escuchó con su buen oído a los generales, y que en realidad, estos sí saben de la existencia del líder, pero todo está amañado. Quieren joder a Banner por la muerte de Talbot, y lo que el cieguito les aconseja es que aprovechen que Ross está en camino para, básicamente, trolear. Que pierdan tiempo, pues este juicio siempre fue una trampa. Entonces que aprovechen eso para poner de su lado al jurado popular. Y esto le da una idea a Jennifer, quien le agradece a Matt sus consejos. El juicio es retomado, y Walters, con bastante picardía y astucia, desvía las alegaciones de los abogados rivales para recordar las buenas acciones que Banner y Hulk han realizado, y recordar que las acusaciones sobre la gravedad del día G son bastante alarmistas. Es cierto que el 92% del planeta fue cubierto por la nube Sax,
Pero solo el 2% de la población mutó. Y para colmo, de ese 2%, solo un 10% terminó convirtiéndose en un mutado. Todos los demás se han recuperado sin presentar más modificaciones en su ADN. Y con esto, la situación está cambiando. Los abogados reconocen que Jennifer solo está desviando el tema, pero los jueces le permiten hablar, cosa que alegra a Lance, Melinda y Matt, pero no a Pratt, quien se vuelve a mostrar desesperado y se retira, siendo notado esto por Murdoch, quien también sale de la habitación. Pratt contacta con el agente enmascarado de afuera, mencionándole que Ross no tarda en llegar, y con esto el juicio lo ganará Banner, así que tienen que intervenir ya, por lo que la gente se retira de su posición, cosa de la que se percata Sky, quien al preguntarle a Eric quién es el agente, dice que no lo sabe, así que esto le parece sospechoso, por lo que sigue a escondidas a la gente, percatándose cómo se posiciona fuera del tribunal, e implanta una bomba, a lo que Sky lo amenaza con un arma para que se detenga, y en eso la gente se quita el casco y revela ser un robot Ultron que usó Stark en su batalla contra el Mandarín e Ima, lo que asusta a Sky, y antes de que se active la bomba con un interruptor en su mano, de arriba cae Daredevil de sorpresa y logra sorprender al robot, evitando que la bomba sea activada al quitarle el interruptor, y Sky también aprovecha para disparar y darle de lleno en la cabeza, lo que lo destruye, aunque el disparo se escuchó tanto afuera como adentro, alertando al tribunal y a Lance y Melinda, quienes salen rápidamente. Sky pregunta qué está pasando, y Daredevil comenta que escuchó a un agente comunicarse con otro para plantar la bomba, y rápidamente se apresuró hacia el infiltrado para derribarlo, interrogarlo y dirigirse hacia donde iban a plantarla, mostrándole a Sky que el agente Pratt se encuentra ahí cerca, con sus extremidades amarradas y silenciado con cinta. Sky le quita la cinta y le pregunta a Pratt qué carajos estaba haciendo, a lo que Mackenzie y Bobby llegan al mismo tiempo por el sonido de la bala. Así que ya los tres agentes ahí y Daredevil reunidos escuchan a Pratt, quien expresa su odio a Banner por el tema del día G, ya que él sí mutó en una aberración y mató a su familia. Entonces quería mancillar la imagen del doctor y creía que el juicio sería suficiente, pero se aseguró de tener un repuesto por si acaso, siendo el robot Ultron un regalo por parte de Ima para concretarlo, quien, de hecho, vuelve a levantarse y asusta a todos, diciendo que Ima no suele tomar buenas decisiones, pero él ha planificado mejor las cosas. Y automáticamente se desploma, pero de su cuerpo sale una señal que solo escuchan Daredevil y Pratt, al mismo tiempo que llegan Lance, Melinda y Eric, y cuando los ponen al día, Pratt empieza a mutar. Daredevil detecta un chip en su cuerpo, y Pratt se vuelve a convertir en el monstruo que expresaba, viéndose básicamente como su apariencia de los cómics. Todos los agentes y Daredevil pelean contra Pratt, pero no le hacen nada, a la par que Sky se pone nerviosa y sus poderes se activan, descontrolando más la situación, y siendo eso presenciado por su equipo, enterándose de su condición, y teniendo múltiples reacciones de sorpresa y angustia sobre esto, pero teniendo que obviarlas para resguardarse del descontrol. Y obvio adentro, el juicio es pospuesto, y todos son evacuados. Pero en eso Pratt entra de golpe, debido a que parte del edificio colapsó por los poderes de Sky, y ahora tiene un objetivo, ir a por Bruce, yendo con furia hacia este, quien solo empuja a su prima para no recibir la tremenda tacleada que se terminó comiendo. Al mismo tiempo, Daredevil y los agentes llegan y observan a Pratt, quien nomás gruñe, pero detrás suyo solo se llega a presenciar oscuridad y luego la silueta de Hulk, quien agarra a Pratt y se lo lleva hacia adentro, solo escuchándose cómo hay una gran lucha, mientras los agentes cubren el perímetro, y Daredevil ayuda a Jennifer a salir de ahí. La lucha termina, y los agentes entran, pero al darse cuenta, ya solo encuentran a Banner sentado al lado de un Pratt noqueado, y Bruce revela que se dio cuenta de un chip en el cuello de Pratt que logró quitarle, destransformando a la gente después de esto. Posteriormente, Shield se lleva preso a Pratt, mientras Bruce va a abrazar a su prima, preguntándole si se encuentra bien, y ahí Melinda aprovecha para agradecerle a Daredevil en privado por su ayuda, y mencionándole que los ha ayudado mucho. Ahorita con esto, y anteriormente deteniendo al Kingpin por la vía heroica y legal, lo que saca de onda a Daredevil, pero Melinda le dice que no se preocupe, Shield sabe guardar secretos, mientras Sky se encuentra alejada de todos. Pasan los días, y Coulson observa en su oficina las noticias del reportaje de ese día, a la par como el juicio fue retomado a los días,
y gracias al testimonio del general Ross, Bruce Banner fue absuelto de lo que se le acusaba, y ahora iniciará una nueva investigación contra los generales involucrados en todo esto. Melinda llega y le comenta a Coulson que Bruce manda sus agradecimientos al líder misterioso de S.H.I.E.L.D. y que pronto debería de saludarlos, a lo que Phil dice que ya llegará el momento. Ahora tienen algo preocupante que investigar, pues si no tuvieran suficientes problemas ya, ahora lo del robot Ultron los tiene preocupados, pero la única pista que tienen sobre esto es que Ima lo tenía a su disposición. Entonces la prioridad será sí o sí localizar y confrontar a Hydra e Ima. Sin embargo, eso será de lo que se encargará la mitad del equipo. La otra, que lo incluye a él, deberán de investigar sobre la condición de Sky, quien se ha encerrado en una celda del bus, para no lastimar a nadie. Y, de esta forma, el crossover entre series y películas termina. Esto era lo que quería que fuera el epílogo de la secuela de Hulk. Pero comprenderás que me quedé sin tiempo. Soy alto perico que no se calla. Pero bueno, ahora ya podemos continuar con el resto de la temporada, que esto no hace más que crecer. Ay, qué perro calor está haciendo. El episodio 2 originalmente iba sobre cómo Lady Sif regresaba a la Tierra, pero tenía amnesia. Así que los agentes de Coulson investigan todo este asunto, descubriendo que Sif estaba siguiendo a un Kree llamado Vintak. Todo esto mientras Sky sigue tensa por sus nuevos poderes, desembocando en que Vintak estaba ahí para evitar la terriginesis, expresando cómo los Kree hicieron experimentos hace tiempo con los humanos, y deben detener que la niebla terrígena se propague, antes de que las armas de los Kree nazcan, lo que tensa a Sky, revelando sus poderes, armándose alto conflicto que termina con todo su equipo, descubriendo su condición, y lo que hicieron los Kree con los humanos al modificarlos hace años. Todo esto, vamos a comprimirlo y adaptarlo en el 13, pero ahora debo de explicarte de qué iba ese originalmente. Una parte del episodio 13 va de cómo Coulson y Melinda contactan con el ex esposo de esta para que pueda ayudar a Sky con algunas sesiones terapéuticas sobre su nueva condición, mientras todos los demás deben de detener los ataques de Calvin Sabo, quien reclutó gente con poderes que fueron dañados por S.H.I.E.L.D. para vengarse de Coulson, a la par que Bob y Mackenzie siguen mostrando que algo están tramando en las sombras. Y al final, a Sabo se lo llevan a una facción misteriosa. Bien, ahora ya por fin vienen los cambios. Y como expresé, lo principal será una mezcla de episodios. Todo el tema de Lady Sif, la traición y el grupo de Calvin Sabo será borrado de la ecuación. Y dejaremos el tema de la cacería del Kree y la terapia y estudios de los poderes de Sky. Acá ahora veremos igual como Sky está en su celda, y Coulson y Melinda priorizan contactar con el ex esposo de Melinda, Andrew, para que los ayude con sesiones de terapia para Sky, a quien buscan en la Universidad de Culver, la cual está en reconstrucción por los eventos previos de la secuela de Hulk. Y al mismo tiempo, descubren que un Kree ha llegado a Portugal y está causando estragos. Entonces Coulson envía a Lance, Bobby y Mackenzie para esta misión, teniendo de por medio una pequeña charla no tan amistosa con Mackenzie, pues ya que ahora no hay subtrama de traición, acá el conflicto de Mackenzie es que no confía en no tomar como prioridad el estudio de Sky, aunque Phil lo relaja diciéndole que Fitz y Simons ya están encargando de ese pedo, que ellos prioricen al Kree. Y antes de partir, Lance por fin acepta la invitación de Coulson de entrar como miembro permanente del equipo. En la base todo sigue normal. Andrew hace su terapia mientras Sky también entrena con Melinda, siendo monitoreado por Phil. Y Fitz y Simons investigan lo que ha cambiado el ADN de Sky, teniendo igual un mini conflicto por cómo Fitz ocultó esta información y cómo Simons mintió sobre su estatus anterior. Con respecto a la misión en Portugal, resulta que se complica demasiado. El Kree es un soldado de élite, por lo que se ven forzados a llamar refuerzos, y como un voto de confianza para Sky, Coulson y Melinda la llevan a campo. Y una vez interactúan con el Kree, este ya revela su rol, que era evitar la propagación de la niebla terrígena, que, de hecho, creyeron que la nube Sax era eso, pero más bien ahora creen que todo este tema es cosa del destino, que esto no puede ser casualidad. La terrigenesis pronto sucederá. Lo del viaje es la advertencia de ello. Entonces ya pasa lo de Sky volviendo a colapsar, el Kree dándole caza, pero esta vez entre todos los agentes logran abatirlo, cosa que enfada a Mackenzie, pues además de temer por Sky y la terrigenesis, ahora teme las represalias del Imperio Kree por haber matado a uno de sus agentes. Terminaremos similar a cómo terminó el episodio 13, con una reestructuración en la charla entre Simons y Coulson. Es momento de cambiar los términos que usamos, señor. Referirnos a la gente del índice solo como dotado es a la vez insuficiente y demasiado amplio. Creo que hay varias categorías que debemos de contemplar.
Mutados es el término que ahora se usa coloquialmente para los modificados por la radiación gamma, como Hulk o los UFOs. Mejorado es lo que sugeriría para gente como Steve Rogers o Michael Collins, personas cuyos dones fueron hechos por el hombre. Sky, Raina, esto estaba dentro de ellas, era parte de ellas. Esta charla ahí queda. Simon sugiere una nueva categoría, pero no se deciden cómo llamarla. Y ya para cerrar el episodio, vemos a Calvin muy devastado en un bar que destruyó, pero es visitado por un agente de IMA, quien le expresa que su jefe estará encantado de encaminarlo para vengarse de Coulson, que sabe que tuvo problemas con Hydra, pero ahora la administración ha cambiado, y le pueden ofrecer un trato que no va a rechazar: recuperar a su hija. El episodio 14 originalmente iba sobre cómo los de S.H.I.E.L.D. siguen preguntándose qué hacer con Sky, pues ahora sus propios poderes están lastimando su cuerpo. Mientras tanto, Ward y Palamas están intentando arreglar el rostro dañado de la gente, pues esa máscara se le ha quedado impregnada y nunca podrá quitársela. Y también se ve como Mackenzie y Bobby ya le revelan todo al Hunter que tenían secuestrado, sobre cómo están trabajando para una segunda facción de S.H.I.E.L.D. que busca deshacerse de Coulson, siendo el líder de esta facción un tipo llamado Roberto González. Bien, todo lo que no tenga que ver con esa segunda facción lo mantendremos tal cual. Ward y Palamas seguirán en su pedo de tórtolos sádicos. La diferencia es que ya no irán a la base militar a por Bakshi, porque originalmente estaba en resguardo de Talbot. Pero digamos que un muerto ya no puede resguardar a nadie. Entonces ahora Ward recibió la información de un agente de IMA encubierto, que Bakshi estaba siendo trasladado hacia la balsa. Entonces lo interceptan en el camino y se lo llevan a su refugio temporal para hacerle lo mismo que en el canon. Con respecto a lo de González y eso, pues ahora Coulson envía a Mackenzie, Bobby y Hunter a recabar información en la base de González, ya que a él y todo su equipo se le había asignado investigar a IMA. Así que acá los protagonistas intercambian información y a su vez tenemos nuevas dinámicas. Mackenzie expresa sus dudas de Coulson con González, no confía en cómo está manejando el tema de Sky, y Roberto, de hecho, contribuye a las sospechas de Mackenzie, pues al mencionar de lo de que fue resucitado por tecnología Kree, empieza a causar estragos en la confianza de Mackenzie por Coulson. Y de parte de Lance y Bobby, el güey le expresa a la gente que, pese a aceptar trabajar para Coulson, ya no confía que S.H.I.E.L.D. pueda proteger a todo el mundo, y que, tal vez, nuevas organizaciones tengan que surgir en otras zonas, como en su hogar, Reino Unido. Coulson igual en lo suyo, resguardando a Sky en una cabaña alejada de todo, expresándole su apoyo, pero con dudas sobre la situación. Y ahora sí, regresando a su base para recibir la información de su equipo sobre IMA, pues notifican que el equipo de Roberto supo gracias a un soplón de IMA que alguien ayudó a Ward a raptar a Bakshi, por lo que Fijo Grant tiene más información al respecto sobre sus ubicaciones. El pedo es que justo en ese momento, el monitor de Coulson empieza a sufrir una falla, y todos los ahí presentes observan cómo es que M.O.D.O.K. y el Barón Strucker se presentan ante ellos. Eso sí, solo a Strucker se le ve el rostro. A M.O.D.O.K. de nuevo, solo se le ve una fracción del rostro. Ambos revelan la cooperación entre Hydra e IMA, y que han estado esperando el momento para contraatacar. Y ahora, M.O.D.O.K., lleno de soberbia, revela que un informante secreto les reveló la ubicación de los protagonistas, y han enviado a sus agentes de élite para eliminarlos. Acto seguido, Calvin Sabo llega para reclamarle a Coulson que recuperará a su hija, y atravesando el techo, llega Chen Lu, ahora sí con su apariencia del hombre radioactivo. Y no están ellos nada más, pues llegan dos agentes más, pero con sus cuerpos y rostros cubiertos. Nada más que una llega volando con energía roja del hueco del techo, y el otro llega corriendo a gran velocidad a la habitación, desprendiendo un aura azul al correr. Así es. No te iba a quitar una trama de guerra civil para ponerte a Coulson jugando al pádel. Hablando de la trama del episodio 15 original, esto iba de la lucha ya directa entre las dos facciones de S.H.I.E.L.D., con flashbacks del día cuando cayó S.H.I.E.L.D., mientras Sky estaba viendo de qué forma podía controlar sus poderes, usando los guantes especiales que le regaló Simons, hasta que es visitada por Gordon, el ciego que se teletransporta, quien le inspira a abrazar su nueva faceta e incentivarla a irse a su comunidad cuando lo requiera. Y con respecto a la guerra civil, termina con el equipo de Coulson raptado, pero este huyendo gracias a Melinda, y Sky teniendo que usar sus poderes para defenderse de la facción enemiga, yéndose después con Gordon. De una te digo que la subtrama de Sky se queda tal cual, con la diferencia de que no hay charla entre Sky y Simons.
y que Gordon, más que decirle a Sky que lo llame cuando requiera su ayuda, él ahora dirá que llegará cuando Sky más lo necesite. De ahí ahora retomamos el ataque de Ima a S.H.I.E.L.D., viendo como todos los agentes protagónicos tienen que hacerle frente a los mejorados, mientras Fitz y Simons intentan reactivar las comunicaciones de la base. Calvin tiene un collar que inhibe su transformación, permitiéndole conservar su fuerza y de esta forma perseguir a Coulson, quien le dispara, pero ninguna bala le hace daño. Shen-Lu está persiguiendo a Melinda y Bobby, siendo esta última quien lo nombra como el hombre radioactivo, cosa que le gusta al villano. Además de que aquí explica cómo fue que Ima lo encontró esparcido en el aire. Con su tecnología lo reconstruyó y por eso les debe lealtad, y aprovechó para vengarse de S.H.I.E.L.D. Mackenzie y Lance le hacen frente a los Pietro y Wanda enmascarados, quienes tienen problemas para usar al máximo sus habilidades, pero aún así se la complican a los agentes. Acá Calvin va a tener varios de los diálogos que tenía la subtrama eliminada de su equipo, expresándole a Phil cómo ha encontrado gente igual que él para vengarse de S.H.I.E.L.D., que toda esta gente es como él y Sky, y ellos están unidos en esto, siendo ahora Coulson quien le dice lo de que él es un experimento científico, no representa nada en lo que se ha convertido ahora Sky. Ahora, la distribución de los flashbacks también la veremos acá, con la diferencia de que Roberto ya no está ahí. Solo veremos cómo es que Mackenzie, Bobby e Isabella mencionan que ya resguardaron a Roberto, que ahora tienen que librarse de los agentes de Hydra. Pero, además, estos son recuerdos que le llegan de a poco a Bobby, quien le duele la cabeza al recordar esto. Cuando Fitz y Simons logran restablecer las comunicaciones, Coulson contacta con Roberto, quien menciona que Ima y Hydra están atacando en conjunto a su nave, entonces no podrá enviarle refuerzos, por lo que a Coulson se le ocurre contactar a algo mejor. En cierto punto de la pelea, el hombre radioactivo lanza un rayo que roza a Bobby, dejándola herida, mientras Melinda le dispara, pero no le hace nada, y antes de que las mate, una flecha cegadora aparece, y acá Bobby vuelve a recordar todo, pues cuando su base fue atacada, Shen-Lu y Wanda estaban liderando ese ataque, escuchando la conversación de estos dos, mencionando que los enviaron para poner en práctica sus poderes, siendo Wanda la que menos los controlaba, y en cierto punto, Wanda logra meterse en la mente de Bobby lo suficiente para noquearla, así que no sabe lo que pasó a continuación, perdiendo recuerdos de ese día, pero ahora ya vemos qué fue lo que pasó, pues resulta que Hawkeye priorizó ir a esa nave cuando observó las noticias y buscó ir a rescatarla, y obviamente espantó a los villanos, de la misma forma que ahora ha llegado de nuevo al rescate. Hawkeye acá tiene su look que tendría en Age of Ultron, mencionando que no se esperaba que los muertos pudieran contactarlo, refiriéndose a Coulson, y ahora vuelve a atacar a Shen, dejándolo de nuevo ciego para después retirarse junto a Bobby y Melinda, escondiéndose en otra oficina, y sacando un spray especial que le echa en la herida de Bobby, con esta diciéndole que lo tenía bajo control, y Clint comentándolo que no lo parece. Ahora, con el Vengador en juego, logran complicarle el asunto al hombre radioactivo, mientras Coulson logra traer a Calvin hacia el laboratorio, para que Fitz lo ataque con el arma que hicieron del destructor y dejarlo fuera de juego. Y la cosa con Mackenzie y Lance y los Maximoff queda en un punto muerto, así que a los hermanos se les da la tarea de retirarse, por lo que Pietro corre hacia Calvin para llevárselo, y Wanda primero intenta usar sus poderes para controlar a Clint, pero por no poder manejarlos bien, se ve obligada a retirarse, y se lleva a Shen-Lu. Con la cosa calmada, Coulson intenta contactar a Sky, pero no hay respuesta, así que retrocedemos un poco para ver cómo Sky fue asediada por agentes de Hydra e Ima, obligada a usar sus poderes para salvarse, y esta vez lo que Gordon dijo se cumple, pues él aparece sin ser llamado para llevársela. Mencionando lo que pasó en el episodio 16 original, Coulson y Lance fueron los únicos que lograron zafarse de Roberto, así que se ponen a investigar qué pasó con Sky, y hablando de esta, se encuentra en la comunidad inhumana Afterlife, entablando amistad con el llamado Lincoln Campbell y estabilizando sus poderes. Coulson y Lance son auxiliados por Deathlock, a la par que Sky interactúa con Reina y la jefa de la comunidad Yajing, que revela ser su madre sin que ella lo sepa, a la par que Melinda parece acceder a trabajar para González. Bien, todo esto ¡a la ñonga! Vamos a cambiarle. Todo lo de Sky se mantiene, exceptuando que Calvin, obvio, no está ahí secuestrado, y que, cuando su madre Yajing aparece, lo hará junto a un personaje que de momento no dirá nada, solo estará a su lado, Maximus, interpretado por Iwan Rheon. Sí, papá, everything is canon here. Sin trama de guerra civil, aprovecharemos para ver desarrollo de personaje. Iniciamos ahora viendo cómo la nave de Roberto ya fue salvada del asedio, y ahí se encuentra el equipo de Coulson junto a Clint,
con Roberto agradeciéndole a Coulson su ayuda. A la par que este agradece que un vengador aceptara venir, momento donde Barton se acerca para recibir los elogios, y luego quedarse con Phil, expresándole que le sorprende que esté vivo, pero que seguro eso fue cosa de Fury, cosa que confirma Coulson, y le pide que no le mencione nada al resto de los Vengadores, que quiere ser él quien dé la noticia. Luego Clint se va hacia donde está Bobby, quien anda charlando con Mackenzie y Lance, y aquí es donde Hunter se entera que Clint y Bobby están casados, y además tienen 3 hijos. En un momento, Clint y Bobby se quedan a solas, con Barton notando que algo le pasa a su esposa, y Bárbara expresando que, obviamente, se siente agradecida que su marido los haya ayudado, pero algo le está pesando. Primero reclama que por qué Clint no le recordó lo que pasó en la Ilíada, con el arquero justificándose que no quería recordarle cómo fue que perdió, a sabiendas de cómo le afecta ese tema. Y justo de eso, se aprovecha Bobby para expresar que siente que como agente no está demostrando sus cualidades, que depende mucho de su esposo, y si a este un día llega a pasarle algo, Bárbara no será capaz de proteger a sus seres queridos, cosa con la que Barton intenta reconfortarla, sin éxito. No tienen ni idea de cómo fue que Ima y Hydra descubrieron sus bases, pero Phil recuerda lo de que Ward recibió ayuda de Ima, así que coinciden en buscar a Grant. Y hablando de los villanos, los vemos en su base del Ártico, con Strucker y List en una plataforma, dándole la espalda a un objeto volador gigante, que solo vislumbra una silueta sin mucha forma, y a la escena llega un Calvin Sabo enojadísimo, pues empieza a reclamar que ya se enteró de que los villanos fueron a cazar a su hija, que a un agente se le escapó ese dato, y acto seguido, Strucker empieza a comentarle a Sabo que él no tenía que saber eso, y que tampoco tiene derecho a reclamarles nada. Y antes de que Calvin siga hablando, el objeto volador empieza a hablar, sin que se le pueda ver. Sabo, es insultante que ofendas la hospitalidad que MODOK te brindó de esta forma. Lo único que estamos haciendo es cumplir nuestra parte del trato que acordamos. Solo fuimos a recuperar a tu hija. La situación se descontroló por culpa de sus poderes inestables. Eso fue un cálculo erróneo que priorizamos arreglar. No se te fue notificado porque debías cumplir con tu parte del acuerdo sobre eliminar a Phil Coulson y su equipo, cosa que no cumpliste. Así que te pediría que no continúes con tus reclamos, si no quieres que también incumplamos nuestra parte del contrato. Calvin tiene una rabieta donde rompe una computadora, pero se retira sin decir nada, lo que aprovecha Strucker para mencionarle a MODOK que no entiende quién le reveló eso, y MODOK expresa que se ha dado cuenta que hay muchos soplones en SHIELD y Hydra e Ima, por lo que le pide a List que se encargue de ello, cosa que accede y se retira. Esto finaliza con el equipo de Coulson más Hawkeye yendo a por Grant, con el Vengador mencionándole a Mackenzie que los acompaña porque su esposa a veces es impulsiva y teme que sus emociones le nublen el juicio con este evento que podría escalar demasiado. Y a su vez, en la base del Ártico, un monitor empieza a tener interferencias, pero de repente empieza a mostrar la ubicación del equipo de Coulson, con esto simbolizando que, efectivamente, alguien anda jugando al ajedrez con todos estos. Ahora vamos con lo que fue originalmente el episodio 17, que iba de que Melinda ya está trabajando con la facción de Roberto, mientras igual empieza a sospechar de que Coulson les oculta algo, a la par que tiene recuerdos de cuando fue nombrada como la Caballería, una misión de hace 7 años en la que tuvo que eliminar a una inhumana sin saberlo, y esto se relaciona con Sky conviviendo en la comunidad, enterándose que su madre es Yajin, con esta comentándole por qué no pueden revelar su relación sanguínea, además de tener una cena con toda la familia, y Lincoln dándose cuenta que Raina tiene premoniciones del futuro. Toca cambia. Lo que ya te la sabes se va de una, y esta vez los recuerdos de esa misión le llegan en el avión, cuando están yendo a por Grant. Y ahí vemos que el recuerdo inicia similar. El único cambio es que el objetivo es ir ahora a Sokovia, que han reportado que en Novigrad han sido detectados 2 individuos dotados, y les toca ir a hacerse cargo. Y eso sí, ahí todos los agentes de SHIELD portan el uniforme clásico. Nada de ese traje militar soso, no. Con Sky todo se conserva similar, con pequeñas alteraciones, como el hecho de que no se hace alusión a que SHIELD cazó a Sky. En su lugar, que la han abandonado al no esmerarse en localizarla.
pero eso obvio ocasiona que Sky no se trague mucho ese cuento y esté más insistente en regresar, ocasionando que Yajin ya revele que es su madre y permita que Sky quiera quedarse, al menos un rato. Y acá también se omite la información sobre Eva y su hija Katia, siendo solamente la relación sanguínea y los favoritismos la razón por la que Yajin no quiere revelar que es la madre de Sky. Además, también hace alusión de que su comunidad, en realidad, no es la única. Hay toda una familia real, pero ellos están alejados de ella porque no confían en la postura que esta tiene sobre su raza, sin mencionarle más del tema a su hija. En el pasado en Sokovia, resulta que, al hablar con los lugareños, se enteran de que hay dos adolescentes que andan aprovechando sus cualidades para robar. Entonces, al enviar a una unidad especial, esta es aparentemente aniquilada, por lo que, al entrar Melinda, descubre que están controlados mentalmente, obra de una joven Wanda, que tendría que ser interpretada por otra actriz. Pero, al no pensar en cuál, veremos a la Elizabeth Olsen de 18 años para que lo visualices. Acá esta Wanda expresa su odio a los americanos y a Stark, y mandando a los soldados a atacar a Melinda, como en el canon original, pero girando en que todo esto es inestable para Wanda, y suplicando por un momento que esto termine, con Melinda igual creyendo que tuvo que matarla. Pero la realidad es que en el presente es cuando descubre que su mente fue manipulada por Wanda, pero por sus poderes inestables es que no lo logra. Y la razón de que se escapara en el pasado fue porque un joven Pietro llegó y se la llevó. Acá en el presente, tiene una pequeña charla con Coulson para comentarle esto, donde concluyen que Emma y Hydra se están armando con seres poderosos y deben detener esto antes de que estalle. Ahora, como Calvin no se encuentra en Afterlife, vemos ahora para finalizar el episodio cómo Yajin habla con Maximus, donde primero expresan cómo esta comunidad ha prosperado fuera de las garras de la familia real, pero ahora la cosa empieza a tener otra matiz, cuando Yajin expresa que quiere ver a su esposo, y Maximus le comenta que no olvide que él no es uno de ellos, que alaba que reconociera lo mucho que vale su raza para intentar volverse uno de manera artificial, pero que no es un inhumano, que no olviden que ese término se lo pusieron los Kree para remarcar lo que no son y con quienes no deben de juntarse. Es justo ese diálogo y la composición de la escena lo que termina viendo Lincoln, y ahí recuerda las palabras de Raina, pues ahora acá, Raina no soñó con la familia de Sky teniendo una cena, sino con esto, con Yajin y Maximus hablando sobre su raza. La verdad tengo emoción, porque ya estamos por llegar al punto máximo de esto. El episodio 18 original iba de que Melinda y Bobby ya descubrían que Simons estaba mintiendo y retrasándolos para que Coulson y los demás sigan en lo suyo, obligándola a localizar a Deadlock, mientras estos logran hacer un trato con Ward para que los lleve hacia Strucker y List, utilizando al lobotomizado de Bakshi para esto. Mientras en Afterlife, Sky está en conflicto por la presencia de su padre, empezando a empatizar con él y queriendo interactuar más con Calvin para ver si logra redimirlo de su iracundo accionar, aprovechando para conocer más sobre este y su madre. Pero esto termina con Sky yendo con su padre a Wisconsin y contactando a Melinda a su vez, mientras Bakshi y Deadlock deben de seguir con la farsa, y resulta que List ha estado monitoreando a Gordon, por lo que los envía a raptar a Sky, terminando todo en un gran y confuso enfrentamiento, donde todos los bandos coinciden en el mismo espacio, y vemos que Bakshi conspiraba desde el inicio contra S.H.I.E.L.D. aparentemente, y Hydra se lleva a Deadlock y Lincoln, a la par que Sky y Calvin se van con Gordon, y Coulson decide entregarse ante la facción de Roberto. Ya en otro video hablaremos de lo buena que es esta temporada, De momento, tenemos que cambiar cosas. Ahora iniciamos con una cena familiar de toda la familia Johnson, con Calvin muy alegre por el bello momento, aunque esto es en realidad una ilusión creada por Wanda, quien estaba experimentando con sus poderes, e hizo esto a petición de Calvin. Y una vez terminado el sueño, Calvin expresa que seguirá batallando para cumplir esto, y se abre un poco con Wanda, quien ya no está enmascarada, y ahora sí, podemos ver a Elizabeth Olsen. Con esta charla, Wanda también aprovecha para contar un poco de su pasado, mencionando sobre cómo vivía con su familia en Novigrad, donde disfrutaban ver sitcoms americanas. Pero cuando este mismo país bombardeó al suyo, lo último que recuerda es un misil Stark habiéndole robado todo. Antes de que pudieran seguir con su charla, Strucker llega junto a Pietro, a quien también ya se le ve el rostro de Aaron Taylor Johnson, y el varón dice que se irán a Sokovia, pero solo los Maximoff, pues quiere continuar con los experimentos allá, pero Calvin y Shen se quedan en el Ártico, que, si todo sale bien, Calvin será recompensado, pese a que no haya cumplido con su acuerdo. Una vez se sube a su nave, tiene una videollamada con List,
donde le recalca que cumpla su trabajo. De ahí se mantiene la forma en la que Ward accede a trabajar con Coulson. Nada más que Deathlock es reemplazado por Hawkeye, y la razón de que Grant entregue todas sus armas es que bromea con que no quiere volverse objetivo de los Vengadores. De ahí vemos como Bakshi llega igual con List, aunque esta vez acompañado por un Lance y Grant que van disfrazados con los trajes verdes de Hydra, donde List igual cuestiona si Bakshi no los traicionó, porque hay un soplón en su organización. Pero Bakshi evade esto, mencionando que también hay uno en S.H.I.E.L.D. que lo ayudó a salir. Mientras esto pasa, en el avión, Clint y Bobby charlan, pues Barton intenta ayudar a su esposa a que sus preocupaciones no la dominen. Y acá la gente por fin se desahoga, pues el tema de que Trip muriera le recordó lo vulnerable que es, tanto por lo de su familia, como por el hecho de que ella sigue necesitando ayuda, pese a que debería ser capaz de solucionar las cosas por sí misma, y Clint ya nada más la consuela. En Afterlife, Lincoln convence a Sky de ir a una pizzería muy rica fuera de ahí, y Gordon se los lleva. Y al mismo tiempo, Maximus va a donde Raina, quien sigue quejándose por su condición, pero Maximus aprovecha para manipularla. Entiendo que estés enojada por tu condición. Nos mienten diciéndonos que somos hermosos por lo que somos, solo porque algunos han tenido suerte. Yo creo que es una locura creer que todos debemos ser iguales. ¡No lo somos! Yo estoy loco, no debo de encajar. Ni tú tampoco. También aprovecha para comentarle como él no acepta ningún rol que le imponga a cualquier líder que no sea él, y que Raina tampoco debería. Tiene el mejor don que cualquiera de ellos envidiaría, que no se deje manipular, que piense cómo podrá ser mejor que todos los demás. Al decir esto, se va hacia su habitación sin que nadie lo vea, y activa un localizador. De ahí vemos como Bakshi sí logró conseguir la localización en el Ártico, y todo el equipo va hacia allá, usando un código para pasar como agentes de Hydra, con el plan de rescatar a los rehenes, y después hacer un bombardeo que destruya su base. Pero al aterrizar, resulta que Bakshi los había traicionado, contactó en un momento donde nadie lo vio con List, e hicieron todo ese acto para traer a todos los agentes a la base, y así acabar con el director de S.H.I.E.L.D. y sus agentes de élite de golpe, con el plus de un vengador. Por ende, se arma una gran batalla entre S.H.I.E.L.D. y Hydra e Ima. Y al mismo tiempo, Gordon ya le expresa a Yajin que no encuentra ni a Lincoln ni a Sky, quienes vemos cómo están anestesiados en una celda en la base del Ártico. En cierto punto, los protagonistas se separan, y Hawkeye y Coulson tienen que escapar de unos soldados al subirse a una plataforma. Y al llegar a lo más alto, se percatan de que hay un objeto enfrente suyo que se está moviendo. Y es cuando las luces se prenden, y esto revela ser MODOK. Bien, ya estamos en el punto cumbre de esta temporada, así que recordemos primero el capítulo 19 original. Y básicamente esto iba de cómo el equipo original de Coulson logra rescatar a Deathlock y Lincoln de la base de Hydra, destruyéndola de paso. Aunque el Dr. List logró escapar a Sokovia, y de paso Bakshi murió al revelarse que seguía cooperando con los héroes, que todo formó parte del plan. Pero como seguía lobotomizado por Grant, y se interpuso para que Simons no mate a Ward. Todo este plan también fue para que Coulson logre obtener información sobre dónde se encuentra el cetro de Loki, y notificárselo a Maria Hill para que envíe a los Vengadores a Sokovia. Además, Grant se fuga y deja palamas con S.H.I.E.L.D. Y en Afterlife, Yajin discute el don de la premonición de Raina, quien de hecho revela el futuro ataque de Ultron. Bueno, agárrate, porque ya viene lo denso. Acá iniciamos igual ahora con Yajin hablando con Raina al despertar, solo que esta vez sus sueños son sobre la batalla en el Ártico, y ya de una también el futuro ataque de Ultron. Ahora en la base, Hawkeye está atacando con flechas de todo tipo a MODOK, quien, al ser tan colosal, no le afectan en nada, y tira un rayo del centro de su cabeza que sacude todo. Coulson igual está ahí disparando, pero pues ni para las cosquillas. El hombre radioactivo ya llega a la batalla y también empieza a atacar a los agentes, aunque como ahora son todos, pues sí logran evadirlo mejor. Aunque en cierto punto, son Fizz y Simons los que van a por Sky y Lincoln. Calvin también estaba yendo al combate, pero al ver a Sky anestesiada, empieza a enojarse y mata a los soldados de Ima y Hydra que la resguardaban, reclamándoles que dañaron a su hija. De ahí Fizz y Simons llegan hacia donde están los Johnson, con Calvin despertando a Sky y disculpándose por la situación en la que la metió, que por suerte aún no le hacía nada, solo a Lincoln.
y ahí es Sky donde lo despierta tal cual como en el canon. El Dr. List, al ver todo este desmadre, escapa y se da cuenta que Bakshi no está, cayendo en cuenta que esto seguramente fue cosa suya. Y justo lo vemos a Bakshi llegando con Ward y Palamas para ayudarlos a escapar, con Ward pidiéndole a Palamas que se quede con Shield, que esto lo hizo por ella, para que recupere la vida que perdió. Y pese a la negatividad inicial de la chica, al final termina cediendo y sigue ayudando a los demás contra Shen. Barton y Coulson se ven obligados a escapar de MODOK, quien también decide retirarse, pues empieza a calcular que todo salió mal, y aunque primero concluye que fue cosa de Bakshi, recae después de que todo esto lleva siendo orquestado desde hace tiempo por alguien más, y tiene que reunirse con Stroker para defenderse de lo que se viene, escapando de la base, a lo que Clint quiere regresar con los demás, pero Phil primero se va hacia una consola antes de eso. Ahora, todos siguen batallando contra el hombre radioactivo, y Calvin se une, pues decide pelear al lado de su hija para ganarse su simpatía. El pedo es que Chen sigue siendo muy fuerte, ningún golpe de Calvin lo daña, pero ahí llega Hawkeye, quien le tira unas flechas explosivas que sí empiezan a dañarlo, aunque por colateral, Calvin queda noqueado. Melinda de ahí se va a buscar a Phil, repitiéndose la secuencia original, aunque sin la desconfianza que tuvo la Melinda canónica. El hombre radioactivo ya empieza a descontrolarse, y todos los demás agentes se ven forzados a retirarse, con Mackenzie y Lance llevándose a Calvin y Lincoln, pero Sky y Hawkeye quedándose para enfrentarse a Chen, incluyendo a Bobby, pese a la negatividad de su marido, y entre los tres logran coordinarse para derrotarlo, con Bobby usando armas experimentales de IMA para dañarlo, Hawkeye cegándolo con sus flechas, y Sky derrotándolo al usar sus poderes de vibración para noquearlo. En la huida, Simon se percata de Grant y Bakshi, así que se aleja tantito para dispararles, dándole a Bakshi pero no logrando darle a Grant, pues el bombardeo de Shield inicia, y tienen que retirarse. Al llegar al Quinjet, se percatan de que ya llega Hawkeye con el hombre radioactivo derrotado y sin su luminiscencia al estar noqueado, y una vez todos están a bordo, se van para que el bombardeo tenga éxito. Al llegar a su base, la facción de Roberto los recibe con orgullo, y Grant igual le llama a Coulson para tener exactamente la misma secuencia que en el canon. Y después de eso, vemos cómo se llevan a Shen y a Calvin a unas celdas especiales para retenerlos de momento, con Sky yendo a ver a su padre, y acá teniendo unas interacciones similares a las del canon en Afterlife, aunque acá Calvin aprovecha para seguir disculpándose, abriéndose un poco y revelando su apellido, Johnson, y claro, su relación con Yajin y cómo la conoció. Coulson le comenta a Melinda que aprovechó para conseguir la otra ubicación de Hydra e Ima, revelando que están en Sokovia, y esto se le informa también a Clint, quien comenta que se reunirá con su equipo para asediar la base, despidiéndose y comentándole a Bobby que está orgulloso de la gran agente que es su esposa. Y ahora sí te me agarras. Pasan los días, y el asedio a la base en Sokovia ya se dio, y vemos a Coulson y Melinda charlando por videollamada con Maria Hill, quien le está contando cómo fue la cena que tuvo con los Vengadores por el éxito de la misión, y le hubiera gustado ver ahí a Coulson, que ya debe un día de revelarles a los demás que está vivo. También en Afterlife, vemos que Yajin está medianamente tranquila, con Gordon diciéndole que puede ir cuando quiera por Sky y Lincoln, pero que ahorita ella no lo quiere, no se quiere meter en problemas. Y bueno, vemos que todo está muy tranquilo. Algunos agentes andan charlando de panas. Fitz y Simons andan estudiando a Palamas para ver si el control mental de Whitehall no tiene secuelas. Y de repente, la llamada que tiene Coulson con Maria Hill es interrumpida y es reemplazada por el rostro de Ultron. Director Coulson, lo felicito por sus esfuerzos en estas últimas semanas. Ha demostrado estar al nivel de la tarea que se le encomendó. Sin embargo, debo de expresarle que puede relegar su trabajo de inmediato. Ya no serán necesarios sus labores en el nuevo mundo que se avecina. La era de Ultron ha comenzado y ustedes son obsoletos. Esta falla merece ser corregida. Acto seguido, la llamada se termina y Phil y May escuchan explosiones en la base. Y después nos vamos a Afterlife, donde Yajin escucha gritos fuera de su hogar. Y al abrir la puerta, un robot Ultron se posiciona enfrente suyo. Su puta madre, cuánto me tardé. Pues ya, voy a terminar el video en este momento. Yo sé lo que falta, pero por eso me lo guardé todo para el gran final. La reescritura para Avengers era de Ultron. Y de una vez anuncio que ese video saldrá en octubre, sí o sí. Ese va a ser el ritmo. Un video de esta sección cada 2 meses. Para que me dé tiempo de escribir y toda esa mamada. Así que bueno, gracias por la paciencia. Una disculpa por hablar tanto. Y espero que les guste el gran final de la fase 2. Un abracito y se la lavan bien.